En la clase de hoy vamos a revisar la división de polinomios, también conocida como la división larga, y vamos a iniciar con las fracciones algebraicas, las expresiones racionales. Vamos inicialmente con la división de polinomios y lo primero que vamos a revisar es entonces vamos a recordar el algoritmo, el procedimiento para hacer una división numérica. Nos recordamos, cuando nosotros nos pedían que dividiéramos, por ejemplo, 782 dividido 5, acá el 782 es el dividendo, lo que está dentro de la cajita, y 5 es el divisor, dividendo y divisor, o numerador adentro y denominador afuera. Para comenzar este procedimiento, entonces, como el 782 es más grande que 5, sí se puede hacer la división, es una fracción impropia. Entonces comenzamos haciendo la división y como solamente tengo un término afuera, tomo también solamente un término de adentro, el 7. Y me pregunto, ¿cuántas veces cabe 5 en 7? Cabe solamente una vez y ese 1 lo coloco arriba del 7. Por favor, pónganme atención con lo que estoy haciendo para refrescar bien este procedimiento, porque exactamente lo mismo vamos a hacer, pero con los polinomios en un momento. Luego, lo que toca es multiplicar por este 1 al divisor. 1 por 5, que es 5. Y lo que yo quiero provocar acá es una diferencia. Entonces, para eso le voy a cambiar de signo al 5. Y ahora entonces ya opero. Hago la diferencia. 7 menos 5, que es 2. Como 2 es más pequeño que 5, bajo la siguiente cifra, el siguiente dígito, que es 8. Entonces, 2 no cabe en 5, perdón, no cabe en 5, el 5 no cabe en 2, perdón, pero entonces tengo que tomar el 28. ¿Cuántas veces cabe 5 en 28? Aquí estoy volviendo a comenzar. Pues cabe 5 veces y eso lo pongo arriba del 8. Y lo que toca es multiplicar ese 5 que acabo de poner arriba por el denominador, por el divisor. 5 por 5, que es 25. Y como lo que quiero es provocar una resta, una diferencia, le voy a cambiar de signo al 25. Opero diferencia entre 28 y 25, que es 3. Bajo el siguiente dígito, que es 2. Y como 5 no cabe en 3, debo tomar el 32. ¿Cuántas veces cabe 5 en 32? Pues cabe 6 veces. Coloco el 6 arriba del 2. Gracias. Gracias. Y lo que toca es multiplicar esta expresión 6 que acabo de poner por todo el divisor. 6 por 5, que es 30. Y como lo que quiero es provocar una resta, le cambio de signo a esta expresión 30 que acabo de encontrar. Hago la diferencia entre 32 y 30, que son 2. Ya no me interesa sacar sacar decimales, sino dejarlo solo hasta acá. Este sería entonces el resultado de hacer mi división y todo el proceso. Para recordarnos, esto es el resultado de la división y a esto le llamamos el cociente. El cociente. Y lo que sobra en la división, a esto le llamamos el residuo. El residuo. ¿Sí? Bien atentos en los exámenes. No es raro que a la hora de un examen les pregunte únicamente indica cuál es el residuo. Y lo único que tienen que escribir es esto, el 2. No tienen que poner todo, ¿verdad? Toda la cuestión. Pero en todo caso, lo que sí es importante es que recordemos que la respuesta, entonces, el resultado de hacer la división, se expresa como la suma del cociente, 156, más el residuo dividido el divisor. Más el residuo dividido el divisor. Acá se toma como tácito, ¿sí? ¿Sí? No se toma en consideración o ya no colocamos el signo de más, pero se intuye que es una suma. Entonces, esta estructura, 156 enteros, 2/5, ¿se recuerdan cómo le llamamos a esa estructura?
Yo la verdad no. Números Mixtos. correcto. Número mixto que tiene una parte entera y una fracción propia. Es decir, una fracción donde el numerador es más pequeño que el denominador. De esta manera escribimos entonces el resultado de hacer esta división. Bien, vamos entonces ahora a hacer uno de los ejercicios de de esta hoja que ustedes ya leyeron, el PDF. Vamos a hacer este trabajo, ejercicio número 3. Traigámonoslo por acá al Note. Entonces nos están pidiendo que hagamos esta división. Dividir 5x al cuadrado menos 2x al cubo más 4 entre, o dividido, entre x menos 2. Entre x menos 2. Cuando tengo entonces que hacer esta división, identifico que la primera expresión es el dividendo o numerador y la segunda expresión es el divisor o el denominador. El dividendo es lo que va a ir adentro de la cajita y el divisor, la expresión que va a ir afuera. Para poder hacer la división, el dividendo debe ser un polinomio de mayor grado que el divisor. Efectivamente, el dividendo en este caso es un polinomio de grado 3 y el divisor es un polinomio de grado 1. Sí se puede hacer la división. Comienzo colocando el dividendo y el divisor ordenados en forma descendente de acuerdo al exponente de la variable. Voy con el dividendo. Como es un polinomio de grado 3, tiene que estar completo. Es decir, tiene que haber un término de grado 3, un término de grado 2, un término de grado 1 y un término independiente o un término de grado 0. Ordenado en forma descendente de acuerdo al exponente de las x, primero el exponente de grado 3. Primero el término de grado 3, menos 2x al cubo. Luego el término de grado 2, que es más 5x al cuadrado. No tengo término en el dividendo, término de grado 1. No tengo término lineal. Entonces lo voy a ingresar de esta manera. Más 0 veces x. Porque aquí no tengo término de x. Lo coloco entonces acá como un término de grado 0. De coeficiente 0, perdón. 0 por cualquier cosa es 0. Y entonces acá en realidad no importaría si pongo más 0x o menos 0x, porque 0 ni suma ni resta. Y por último, el término independiente, el más 4. Acá tengo ordenado en forma descendente el polinomio que es el dividendo. X al cubo, x a la 2, x a la 1, x a la 0. Bien. Y esto es lo que va entonces adentro de la cajita. Ahorita se van a dar cuenta de por qué puse este término en rosado con coeficiente 0. Fuera de la caja también el divisor tiene que estar ordenado en forma descendente respecto al exponente de la x. Como es un polinomio de grado 1, pues solamente deberá estar el término de grado 1 y el término de grado 0, el término independiente. Si hiciera falta y si hubiera necesidad, también tendría que rellenar con términos de coeficiente 0 si fuera necesario. En este caso, afuera ya no. Bien, y aquí entonces ya estamos listos para arrancarnos. Ya estamos listos para comenzar. Entonces comenzamos. Acá en la numérica, en la división numérica, como solamente tengo un dígito afuera, solamente tomo un dígito adentro. Acá comienzo en forma similar. Tomo solamente el primer término del divisor y solamente el primer término del dividendo. Solo el primer término de afuera y solo el primer término de adentro. Y me pregunto, ¿por cuánto hay que multiplicar solo el primer término de afuera para obtener solo el primer término de adentro?
Me olvido de todos los demás. ¿Por cuánto hay que multiplicar x para obtener menos 2x al cubo? Podría ser por x a la 3, no. Si pongo acá x a la 3, x a la 3 por x, me va a quedar x a la 4. Ah, entonces sí, era Por cierto, 12. era x a la 2 porque se suma Exacto. Entonces, ¿por la cuánto x que es? está afuera. Menos 2x a la 2. Por menos 2x a la 2. Exactamente. El signo que lleva este término también es la multiplicación del signo del primer término de afuera con el signo del primer término de adentro. Más por menos. Me da menos. ¿Por cuánto multiplico x para obtener 2x al cubo? Pues por 2x al cuadrado. Y eso lo coloco exactamente encima del término de x al cubo. Estoy acá. Por el momento, estoy acá en la división numérica. Acá lo que hago después es multiplicar por ese 1 el divisor y colocarlo debajo del 7. Lo mismo me toca hacer acá. Ahora esta expresión menos 2x al cuadrado va a multiplicar a todo el divisor, no solo al primer término. Multiplica a todo el divisor. Ojo con los signos. Al primer término, menos 2x al cuadrado por x, menos 2x al cubo. Estos dos términos primeros siempre tienen que ser iguales. Ahorita. Luego al segundo término, menos por menos, que va a dar más, 2x al cuadrado por 2, 4x al cuadrado. Hasta el momento estoy acá con el proceso de la división numérica. Lo que quiero provocar es una diferencia entre el 7 y el 5. Por eso le cambié de signo al 5. También acá. Entonces, como quiero provocar una diferencia, entonces le voy a cambiar de signo o voy a multiplicar por menos 1 toda la expresión esta que acabo de obtener. El primer término entonces cambia de signo, se vuelve positivo, y el segundo término que es positivo, ahora va a cambiar de signo. Y ya puedo operar. Entonces, Sí, disculpe, licenciado, ¿podría volver a repetir? Por favor. ¿a partir de dónde? De donde dijo que se cambiaban los signos. Ok, voy a ir otra Gracias. vez con todo esto. Voy a ir con todo esto. No me dejen avanzar si algo no nos queda claro, por favor. Entonces, ya dije que cuando pongo aquí arriba el menos 2x al cuadrado, estoy en la posición donde el 1 y me toca multiplicarlo por todo el divisor para ponerlo debajo del 7. Aquí en este caso, menos 2x al cuadrado multiplica a todos los términos del divisor. Menos 2x al cuadrado por x, menos 2x al cubo, menos 2x al cuadrado por menos 2, más 4x al cuadrado. Y como estoy entonces ya en esta situación y yo quiero provocar una diferencia entre el 7 y el 5, acá también, para provocar esa diferencia le cambio de signo a toda esta expresión. ¿Sí? Entonces el primer término que era negativo ahora va a cambiar a positivo. El segundo término también cambia de signo y si hubieran más términos, todos deberían ir cambiando de signo de acuerdo a lo que haya puesto antes. ¿Ok? Licenciado, perdón, es que yo sí todavía sigo con esa duda de por qué se cambian los signos. Por esto, acá date cuenta, cuando vos multiplicas 1 por 5 es 5 y después restás. Pero como lo que querés es restar, por eso les Ah, tenés que cambiar de signo para provocar la resta. Acá también. ¿Sí? Acá podría dejar los signos que tiene y restar. Pero para no equivocarme, mejor le cambio los signos de una vez y ahora opero. ok, gracias. De nada. Entonces, al operar, tengo en los Licenciado, primeros... disculpe que me interrumpa, es que a mí no me sale lo que está haciendo, no sé si solo es a mí. No te sale. ¿Cómo así no te sale? ¿En la pantalla? Ajá, no me sale que está compartiendo pantalla. Mis muchachos, ¿qué dicen ustedes? ¿Están viendo mi Sí, sale, note? licenciado. Sí, yo sí lo veo. Trata de salirte de la sesión y volver a entrar, por favor. Bueno, voy a intentar, gracias. De nada. Bueno, entonces ahora operemos. Entonces operemos menos 2x al cubo más 2x al cubo
Los primeros términos siempre se tienen que eliminar. Yo estoy forzando a que eso suceda. Los primeros términos siempre se tienen que eliminar. Vamos con los segundos. Son términos semejantes de x al cuadrado más 5 menos 4, 1 de x al cuadrado. Ya estoy acá en la división numérica. Mi próximo paso, bajar el siguiente dígito que es 8. Ahora en la división larga de polinomios, mi próximo paso, bajar el siguiente término que es más 0x. Y acá cuando ya tenía el 28 comenzaba otra vez en la división numérica. ¿Cuántas veces cabe 5 en 28? Acá comienzo de nuevo. Solo tomo otra vez el primer término de afuera y el primer término de adentro. Y me pregunto, ¿por cuánto hay que multiplicar solo el primer término de afuera para obtener solo el primer término de adentro? Es decir, ¿por cuánto hay que multiplicar x para obtener x al cuadrado? Por X. Por x, ¿más o menos? Más. Correcto, ¿sí? El signo, porque aquí tengo que colocar un signo entre los términos, en el cociente, y ese signo tiene que ser la multiplicación de los signos de los primeros términos que tengo entre circulito verde. Más por más. Acá tiene que ir un más x. ¿Por cuánto multiplico x para obtener x al cuadrado? Por más x. Estoy acá en el 5, en la división numérica. Lo que me toca es que ese 5 multiplique al divisor. Lo que nos toca ahora es que este más x multiplique a todo el divisor, no solo al primer término. Vamos con eso. Más x por más x al cuadrado. Los primeros términos siempre tienen que ser iguales antes de que les cambie el signo a la segunda expresión. Licenciado, entonces si el primer término no me queda, entonces es porque todo está malo. Sí, porque estás forzando a que esta expresión multiplicado por esta primera tiene que ser igual a ese primer término. Vos lo estás buscando, entonces no hay de otra. Tienen que ser iguales para que se eliminen después. Así es. También multiplica el menos 2 más x por menos 2 menos 2x. Y lo que toca ahora entonces quiero provocar, ya estoy acá en la división numérica. Lo que quiero es provocar una diferencia, por eso le tengo que cambiar de signo al 25. Acá también quiero provocar una diferencia, por eso le tengo que cambiar de signo a toda esta expresión. El x al cuadrado que es positivo va a ser ahora negativo y el 2x que era negativo ahora va a ser positivo y ya puedo hacer entonces la operación. Y tenemos entonces que x al cuadrado menos x al cuadrado, los primeros términos tienen que eliminarse. No hay de otra. No hay de otra. Los segundos términos son semejantes de x, 0 más 2 más 2x. Estoy acá en mi proceso de división numérica. Mi próximo paso, bajar el siguiente término, a la siguiente cifra, perdón, que era 2. Acá mi próximo paso, bajar el siguiente término que es más 4. Acá ya nos queda claros, ya nos debería quedar claro por qué se hacía necesario colocar entonces el término más 0x para poder ir colocando todos los términos semejantes de x debajo de ese término. Yo podría no poner nada o dejar solamente el espacio, ¿sí? Si no pongo nada, todos estos términos de x me hubieran quedado debajo del 4, que no es semejante con todos ellos. Si no dejo nada, pues tal vez no hubiera tenido problema, solo dejo el espacio. Yo personalmente recomiendo los términos que no tenga, en este caso no tenía término de x a la 1 en el divisor, entonces lo relleno acá con uno de coeficiente 0. ¿Ok? Nos debería quedar claros por qué me hizo falta rellenar con coeficiente 0 esta parte. Sigo entonces. Ahora, otra vez a comenzar
tomamos de nuevo solo el primer término de afuera y solo el primer término de adentro. ¿Por cuánto hay que multiplicar solo el primer término de afuera para obtener solo el primer término de adentro? ¿Por cuánto hay que multiplicar solo x para obtener solo 2x? Por dos. más 2. Por más 2. Ajá. Siempre tengo que colocar un signo de más o de menos entre los términos. ¿Sí? Y ese 2 lo tengo que colocar encima del 0x en este caso. Estoy por acá, entonces, estoy por acá en mi división numérica. Lo que toca es que ese 6 multiplique al 5. Lo que toca es que este más 2 en la división de polinomios multiplique a todo el divisor, no solo a la x, a todos los términos. Más 2 por x, más 2x, más 2 por menos 2, menos 4. Los primeros términos tienen que ser iguales antes de que yo cambie el signo de la segunda expresión. Ya estoy entonces acá en la división larga. Como yo quiero provocar una diferencia entre esas dos cantidades, por eso le cambio de signo al 30 que acabo de encontrar. Acá también, para provocar la diferencia, le cambio de signo a toda esta expresión. 2 pasa a negativo, 4 cambia a positivo. Y ya puedo hacer entonces la operación. 2x menos 2x, como tendría que esperar, y no puede ser de otra manera, se van, y 4 más 4 es 8. Y hasta acá ya no tengo más términos que bajar, y este polinomio que está en el residuo, 8, es un polinomio de grado 0, que como es de menor grado que el divisor, que es un polinomio de grado 1, ya no puedo seguir haciendo división. Hasta acá ya completé mi procedimiento. Preguntas. Elixir, una duda. Dime. Para empezar siempre la división, por lo que yo logré entender ahorita, tendríamos que el dividendo siempre ordenar del mayor exponente al menor. Así es. Y todos completos, ¿verdad? Ajá. En este caso, para que no nos confundamos, si no existe un, así como en el más 0x, lo ponemos solo por llenar la casilla, pero lo ponemos en 0 para que no nos afecte en nada. Correcto, correcto. Esa parte es la que no había logrado entender ayer, pero ahora, hoy sí ya. Buenísimo. Nítido. Más preguntas. Lick, una pregunta. Dime. ¿Ahí se queda la división o todavía le falta? Porque Hasta como solo dividió, digamos, el primer término, ¿qué pasa con el 2 que está ahí? pero Ajá, ese 2. date cuenta que el 2 siempre lo tomamos en consideración. Por ejemplo, acá, cuando ya teníamos el 2, el menos 2x al cuadrado, multiplicamos por todo el divisor. Menos 2x al cuadrado por x, menos 2x al cubo, y menos 2x al cuadrado por menos 2, más 4x al cuadrado. ¿Sí? Ese menos 2 siempre lo vamos multiplicando por cada término que nos va saliendo en el cociente. ¿Sí? Lick, perdone, yo creo que ese fue el... Solo permitime, vamos a ver. ¿Te queda claro que siempre estamos tocando ese menos 2? Sí, ya vi dónde. Gracias. Perfecto. Adelante con la otra pregunta, por favor. Yo creo que ese fue el error de la mayoría. Incluso mi error, yo creo que ese fue porque ayer me había quedado el 2, anterior me había quedado el 2, pero yo igual lo puse el 2, pero ya no tomé el primer signo afuera de la división y por eso fue que me quedó 0. Ok, pero ahora te queda claro. Exacto. Buenísimo. Entonces, en este resultado, esta expresión sería el cociente. Este sería nuestro cociente. Y lo que sobra, en este caso, estos 8, es el residuo. Es nuestro residuo. Entonces, ¿sí? No es raro que a la hora de un examen se les pregunte, al hacer esta división, indica cuál es el residuo. Y ustedes lo único que tienen que escribir es este numerito, ¿verdad? Nada más. Otra cosa, cuando estamos haciendo la división,
el residuo no forzosamente tiene que ser un número. Puede ser que también me hayan sobrado variables, puede ser que haya variables. Por ejemplo, si este divisor hubiera sido de grado 2 o de grado 3, aquí me pudo haber quedado como residuo un polinomio de grado menor, un polinomio de grado 1 o un polinomio de grado 2, si este fuera de grado 3. Entonces también pueden aparecer variables en el residuo. No tiene que ser forzosamente un numerito. Y la otra cosa, entonces, ¿cómo entrego mi resultado? La respuesta, entonces acá, la respuesta, igual que en la numérica. El resultado tendrá que ser el cociente más el residuo dividido el divisor. Aquí el resultado es el cociente menos 2x al cuadrado más x más 2. Y como el residuo es positivo, es más 8, entonces aquí coloco el más el residuo dividido el divisor, que es x menos 2. Que es x menos 2. Y este sería mi resultado. Ojo acá. Si mi residuo hubiera sido negativo, por ejemplo, que este hubiera sido menos 8, entonces acá, en lugar de poner más menos 8, de una vez aquí hubiera podido poner menos 8 dividido x menos 2. ¿Sí? No fue este nuestro caso, ¿verdad? Entonces, por eso lo ponemos sumando. Y este sería nuestro resultado. ¿Más preguntas? ¿O algo que no haya quedado claro hasta acá? Les quiero comentar entonces cuándo podríamos utilizar la división larga, porque como ustedes se recuerdan, lo que estamos haciendo acá es pura herramienta para utilizarla más adelante. Yo podría tener algo como esto, un ejercicio, tomando este mismo ejercicio que ya tengo acá, que me dijeran para la fracción 5x al cuadrado menos 2x al cubo más 4 dividido x menos 2, que es la otra forma de escribirlo, y que me pidieran para esta expresión que encuentre su integral respecto de x. Integrales ya es un tema más adelante de cursos más avanzados de matemáticas que vamos a revisar en algún momento. Al tratar de hacer yo esta operación, de hacer esta integral, me voy a dar cuenta que no responde a ninguna de las formas de integrales que yo ya he estudiado. Pero me doy cuenta que puedo hacer una división larga porque es una fracción impropia. Es decir, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces hago mi proceso de división y ahora en lugar de hacer esta integral, lo que voy a hacer es estas integralitas. La integral de menos 2x al cuadrado más la integral de x más la integral de 2 más la integral de 8 partido x menos 2, que ya son integrales bien sencillas, como ustedes van a verlas más adelante, ya son bien integrales. Y luego, las aplicaciones que las integrales tienen en la economía, ¿verdad? De repente se me ocurre áreas entre curvas, que la aplicación son los excedentes de productor y de consumidor, cuando estamos viendo o analizando ecuaciones de oferta y demanda, que ya serán cosas que veremos más adelante, pero para que ustedes vayan viendo que todo lo que estamos haciendo tiene más aplicación. No se termina acá. Lo único que estamos aprendiendo es herramienta, no solo para más matemática adelante, sino para otros cursos también. Economía, finanzas, contabilidad, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a aplicar entonces más adelante. En otra sección me preguntaron qué pasaba si hubieran más de 2 términos en el divisor, como les estoy enseñando acá, en esta división. En este caso me piden que divida x a la 4 más 0x al cubo, esto no estaba obviamente, lo estamos rellenando, más 5x al cuadrado menos x más 7, para tener un polinomio completo de grado 4 en el dividendo,
X a la 4, X a la 3, X a la 2, X a la 1 y X a la 0. Y en este caso el divisor es un polinomio cuadrático. Es un polinomio de grado 2. Por eso tiene estos tres términos. También lo ordenamos en forma descendente, de acuerdo al exponente de la variable. X a la 2, X a la 1 y X a la 0. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Comenzamos tomando solamente el primer término de afuera y solamente el primer término de adentro. ¿Por cuánto hay que multiplicar x al cuadrado para obtener x a la 4? Pues por esta expresión que colocamos arriba del x a la 4. Y ahora esta expresión va a multiplicar a todo el divisor. Es decir, multiplica a los tres términos. Y aquí es donde obtenemos entonces estos tres términos en esta expresión que tenemos en esta segunda línea. X al cuadrado por x al cuadrado, x al cuadrado por menos 2x y x al cuadrado por 1. Luego le cambiamos de signo a toda la expresión. Los primeros términos se eliminan como esperábamos. Luego sumamos los términos semejantes. Bajamos el siguiente término y volvemos a comenzar. Solo era para enseñarles qué pasa si hay más de dos términos. Entonces, en el numerador, en el divisor, perdón, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y por supuesto, aquí habría que seguir nuevamente, ¿verdad? A tomar el primer término de afuera y el primer término de adentro. Todavía se puede hacer aquí la división porque el polinomio que está aquí adentro es de grado 3 y el divisor es de grado 2. Si son del mismo grado, todavía se puede hacer la división hasta que el polinomio que nos quede aquí adentro sea de menor grado que el divisor. Ya no se puede seguir haciendo más la división. Esto es lo que sucede entonces si hay más de dos términos en el divisor. Es exactamente la misma situación. Bien. Pasemos entonces ahora a las expresiones racionales, a las fracciones algebraicas. Lo primero que vamos a revisar con las fracciones, y siempre voy a hacer la analogía primero con las fracciones numéricas, primero veamos la simplificación. Simplificación de fracciones. Cuando nosotros tenemos las fracciones, la fracción, 35 quinceavos, si me piden que la simplifique, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que ustedes harían si les piden simplificar esa fracción? Siete tercios. ¿Y cómo llegaste a eso? San calculadora. Buenísimo, buenísimo, es cierto. El resultado es 7 tercios. Básicamente aquí nos damos cuenta que hay quinta parte porque terminan en 5 los dos. Entonces saco quinta del numerador, quinta del denominador y me queda esta expresión. Lo que en realidad hicimos es esto. Entonces el numerador lo descompongo en sus factores primos, es decir, lo factorizo. 35 viene de la multiplicación de 7 por 5. Ni 7 ni 5 los puedo descomponer en más factores porque ya son números primos. Igual con el denominador. 15 lo descompongo en sus factores primos. Viene de multiplicar 3 por 5. 3 y 5 ya son números primos, ya no puedo seguir descomponiendo. Y ahora lo que hago es eliminar los factores que se repitan en el numerador y en el denominador. 5 se repite arriba y abajo, entonces lo elimino, porque 5 dividido 5 es 1. ¿Sí? Y entonces lo que nos queda únicamente es estos 7 tercios. Estos 7 tercios ya no puedo seguir reduciendo. La expresión, la fracción, decimos, está reducida a su mínima expresión. Ya no se puede reducir más.
Y esto fue lo que hicimos. Entonces, cuando nosotros nos piden simplificar una fracción, lo que nos están diciendo es que factoricemos su numerador, que factoricemos su denominador y que eliminemos los factores que se repitan en numerador y en denominador. Voy a traerme inicialmente un ejemplo de nuestro documento. Ahí está. Vamos a ver. Voy a llevarme acá este primero. Simplifique esta expresión, esa es la instrucción. Y entonces llevémoslo para acá. Nos piden entonces, lo voy a poner por aquí, que simplifiquemos esta fracción. Bueno, entonces, como es de simplificar, ya sabemos que eso no es más que factorizar arriba y abajo y eliminar. Entonces, el numerador es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Tiene que venir del producto de binomios con términos semejantes. Los primeros términos de x, mis signos, el primero acá, menos por más, en el segundo paréntesis. Los segundos términos, estamos buscando dos números que multiplicados den 6 y sumados, porque los signos son iguales, y sumados den 5, el más grande primero. Y el denominador nos sugiere una diferencia de cuadrados que tiene que venir del producto de binomios conjugados. X más 2 y X menos 2. Ya no puedo factorizar nada más. Me doy cuenta que hay un factor que se repite, X menos 2, se repite en numerador y en denominador. Por lo tanto, el resultado de esto debería ser X menos 3 partido X más 2. Y una cosa bien importante, esta X que está en el numerador y esta X que está en el denominador, esas no las puedo eliminar porque son términos, no son factores. Recordamos que los factores son las cantidades que se están multiplicando o dividiendo entre sí. Y los términos, las cantidades que se están sumando o restando entre sí. En este caso, estas X son términos, no son factores. No puedo eliminar término con término o término con factores. Solamente puedo eliminar factores que multipliquen a todo el numerador con factores que multipliquen a todo el denominador. ¿Ok? Entonces, estas X no las puedo eliminar y mi resultado ya es únicamente lo que tengo acá. Espero que eso nos quede claro. ¿Por qué no puedo eliminar esta X de arriba con esta X de abajo? Luego, la multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones, nos recordamos. Si tenemos la fracción A sobre B por la fracción C sobre D, ¿se recuerdan ustedes cómo se multiplican las fracciones? A por D y B por C. ¿Alguien tiene otra idea u otro concepto de multiplicación? En línea recta. La multiplicación es en línea recta. El numerador de la primera por el numerador de la segunda es el numerador resultante y el denominador de la primera por el denominador de la segunda es el denominador resultante. Esto es en línea recta. En línea recta. Y luego hay que simplificar. Hay que simplificar ese resultado. ¿Qué significa simplificar? Pues tendría que factorizar cada uno de estos 4 factores, valga la redundancia, y después eliminar los factores que se puedan repetir en el numerador y en el denominador. Es decir, cuando ya hice esta multiplicación, el objetivo no es que me ponga a hacer término por término, a multiplicar término por término y que me salga un gran chorizo de términos en el numerador y otra gran tira de términos en el denominador y que no pueda eliminar ya nada más. Cuando ya hice la multiplicación,
Ya es como que tuviera una sola fracción, si se dan cuenta. Eso ya está hecha la multiplicación. Y después lo que sigue es factorizar, 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 factorizar. Y eliminar los factores que se repitan arriba y abajo. Nada más. Nada más. La división va por allí. Cuando tenemos la división de la fracción a por b dividido entre la fracción c sobre d, ¿se recuerdan cómo se hace la división de fracciones? En cruz, ¿no? Esta sí va en cruz, ¿sí? El numerador de la primera por el denominador de la segunda, ese es el numerador resultante. Y el denominador de la primera por el numerador de la segunda, ese es lo que va abajo, el denominador resultante. Sí. ¿De qué otra manera la puedo hacer que no sea en cruz? Doble C. ¿Perdón? Doble C. Doble C. ¿Qué me estás diciendo, perdón, con eso? Eso, pones una encima de la otra. Ah, sí, puede ser, sí, como una fracción compleja. Sí, A sobre B dividido C sobre D. Esa podría ser una manera. Otra forma de hacer la Dándole vuelta a división. la fracción, ¿A cuál de las dos? a la de C partido D se le puede dar vuelta para volver la multiplicación. Perfecto, eso es lo que vamos a utilizar acá. Cuando tenemos una división de fracciones, la vamos a convertir en una multiplicación. ¿Cómo hacemos eso? Dejamos fija la primera fracción. Recordamos que la división no es conmutativa. Si cambio el orden, cambio el resultado. Quien debo dejar fija es a la primera fracción. Y a la segunda le damos vuelta. Es decir, colocamos el denominador arriba y lo que originalmente está en el numerador, lo bajamos. Pero también, en lugar de una división, esto es ahora una multiplicación. Una multiplicación. Y entonces, el resultado de la multiplicación, ya sabemos que va en línea recta, ¿verdad? Numerador por numerador, arriba, denominador por denominador, abajo. Y lo que sigue ya será la simplificación. Factorizar, 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 factorizar y eliminar los factores que se repitan arriba y abajo. Y esa sería entonces la forma de hacer la división. Primero la transformamos en una multiplicación, dejando fija la primera fracción y dándole vuelta a la segunda. Y ahí ya operamos en línea recta y simplificamos.